En nombre de la comunidad académica de la Universidad Autónoma de Occidente, el grupo de apoyo pedagógico, pues le damos el más sincero agradecimiento a las personas que nos están acompañando y especialmente al profesor Alfonso Vargas, quien pues hoy nos honra con su presencia. Vamos a recoger un poco de lo que nos decía el video. Este es un espacio, como le estaba diciendo Joan al principio, Alfonso y compañeros, se llama Seminario de Aprendiendo en Ambientes Virtuales. Es un espacio que nace en pandemia, es un espacio para formar comunidad académica, para pensarnos cómo trabajamos nosotros como profesores mediados por tecnología, sabiendo que la tecnología por sí sola no tiene milagros, ella no es mesiánica, sino que implica también un trabajo de mediación, un trabajo de reflexión, y este espacio es para eso. Ustedes podrán encontrar en la página de la universidad todos los seminarios del 2020 hasta la época donde han pasado pues un sinnúmero de reflexiones. Hoy contamos entonces, Joan, ¿tú tienes la pieza allí? Sí, Joan, profe, la comparto. por favor. Hoy contamos entonces con el profesor Alfonso Vargas. El profesor está invitado hoy y él es doctor en comunicación lingüística y mediación multilingüe. Es un experto en procesos de lectura y escritura mediadas por tecnología. Es una persona que en este momento es consultor del Ministerio de Educación Nacional, conferencista en diferentes ámbitos académicos nacionales e internacionales, hablando de estos temas que para nosotros como profesores es muy importante y mucho más los que estamos vinculados con estos procesos de lectura y escritura. Entonces vamos a escuchar a Alfonso con una intervención que es denominada la digitalización y la multimodalidad en el paradigma de la escritura en el siglo XX, y la pregunta que guía esta conversación es la siguiente: ¿qué implicaciones tienen los cambios en la cultura escrita contemporánea, en la enseñanza de la escritura y en el aprendizaje de las diferentes disciplinas? Esa pregunta quiero que la tengamos de fondo y que por favor, a medida que vamos escuchando a Alfonso, ustedes vayan registrando, puede ser en el chat, las preguntas que les surjan, de tal manera que después más o menos de 30 minutos que escuchemos al profesor Alfonso, pues entremos en una conversación. Esto es una conversación. Aquí no es un asunto pues de una persona que viene y da la conferencia, sino que es un asunto de que gestemos conversación, que consolidemos comunidad académica, una comunidad de aprendizaje que se está pensando y que está reflexionando sobre los procesos de lectura y escritura en estos medios. Entonces, Alfonso, bienvenido, y pues tenemos toda esta audiencia, estas personas que están muy interesadas en escucharte. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, pues quiero darle las gracias a Joan Sebastián por la invitación, a Claudia también por participar en el proceso de coordinación de la presentación. Bueno, yo pues acabo de salir de una situación de salud muy compleja y es mi primera charla después de un periodo de recuperación. Así que les presento disculpas si en algún momento mi voz no es tan clara ni tan nítida como hace algunos meses o algunos años. Pero de todas maneras he preparado esta charla con mucho cariño y espero que tengamos una conversación amena sobre este tema pues tan interesante, tan, digámoslo así, tan rompedor, ¿no? Es un tema, todos estos cambios que estamos experimentando pues actualmente pues llaman la atención, generan preguntas, dudas. Bueno, yo entonces quisiera iniciar. Todavía no se ve mi presentación, no. No, Mi todavía no presentación. está. Aquí me dice que está cargando, conectando, compartir con. Debemos de esperar entonces, profe, un momentico, mientras Esperamos carga. entonces unos Ajá. minutos. Creo que es un Ahí problema del está internet entonces. O si compartiendo. quieres, Joan, tú la compartes, ¿no la tienes allí? También No, la Pero tienes tú, profe. yo se la acabo de enviar a Joan Sebastián. Tú la tienes, Joan Sebastián, también. Si me puedes hacer el favor, pues, porque aquí está cargando.
¿Ya? Ahí ya se está viendo, sí. Ahí ya se está viendo. Fantástico. Fantástico. La Bueno, estoy manejando yo, entonces, profe Alfonso, no, para que me pues avise, por excelente. favor. Sí, Listo, profe. y entonces la charla le he colocado como título La digitalización y la multimodalidad en el paradigma de la escritura en el siglo XXI. Como ven, es un título muy amplio, quedaría de pronto para muchas conversaciones, pero hoy pues quiero dejar algunas ideas, algunas inquietudes y que pues podamos seguir pensando en ellas. Por supuesto, un tema tan innovador como el tema de la digitalización, la multimodalidad, inteligencia artificial, ChatGPT, la automatización, la robotización de la educación, pues son temas que, por supuesto, están en un proceso de construcción como objetos de conocimiento, están empezando a ser investigados formalmente. Así que lo que planteemos hoy lo vamos a plantear en términos de hipótesis, de probabilidades, de lecturas para nuestro futuro como investigadores, como docentes, como formadores de estudiantes de distintas profesiones, como formadores de maestros. Van a notar ustedes que a lo largo de la presentación yo voy a hacer mucho énfasis en la educación, en lo crítico y pues sobre todo en el cambio de paradigma de la escritura contemporánea. Pues son obviamente la digitalización, son los temas como más fuertes. Ya podemos pasar a la otra diapositiva, por favor. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, profe, Sí, te profe escuchamos, Alfonso, te Alfonso. ¿Podemos ver escucho. la siguiente diapositiva, don Sebastián? Por favor, porque tú la tienes allá, ¿no? Yo no la... Eso. Entonces, por ejemplo, podríamos iniciar con una reflexión sobre el tema de la revitalización y la redefinición de la oralidad. Por ejemplo, el caso de los podcasts que en este momento generan tanto interés en las comunidades, evidencian que estos modos de comunicación y organización del discurso también se están viendo transformados o están en proceso de transformación como producto de los cambios tan vertiginosos que pues están proponiendo las tecnologías digitales, lo cual pues invita a múltiples miradas, ¿no? Entonces, podríamos decir que se está produciendo, lo estamos viviendo, un estallido, una ruptura de los mitos fundacionales de la escritura de Occidente, esos mitos que plantearon que las sociedades letradas eran sociedades mucho más sofisticadas cognitivamente, más democráticas, más civilizadas y que de alguna manera había un discurso cohesionador, pero realmente con Harvey Graf, un estudioso de la cultura escrita muy interesante, nos convencemos o caemos en la cuenta de que estos mitos fundacionales de la escritura en Occidente pues están siendo completamente revaluados. Y a ello han apuntado también otros investigadores como James Paul G, como, eh, como el mismo Gunter Kress, que pues han discutido la preeminencia de la escritura tradicional, la escritura hegemónica que dominó Occidente hasta hace unas pocas décadas. Con la irrupción de lo digital, de lo multimodal, pues estos ideales se han puesto en discusión. La misma investigación ha demostrado que el acceso a los discursos, la manera de leer y escribir cambian en función de las sociedades,
de las identidades de las personas y que no existen formas monolíticas de leer y escribir, que leemos y escribimos diversos tipos de textos y que la gente lee de manera diferente de acuerdo con unas identidades sociales, étnicas y culturales. Así que esos modelos, digamos, hegemónicos, han sido o están siendo completamente revaluados. Y la mirada psicolingüística pues ha dado lugar a una mirada más social, más cultural y por supuesto mucho más crítica. Esa es una palabra de la cual también voy o estoy hablando ya desde el comienzo de la charla, porque me parece que es fundamental el desarrollo, digamos, del componente del pensamiento crítico y la criticidad en la alfabetización del siglo XXI. Don Sebastián, yo creo que ya podíamos mostrar la otra. Bien, esta imagen que tengo aquí a mano, pues fue descargada con inteligencia artificial. Entonces, miren cómo uno se va apoyando de estas nuevas herramientas, con lo cual me permito pues decir que no debemos tener miedo, digamos, o aversión a estos cambios. Al contrario, una actitud abierta, expectante y activa frente a los mismos, que a mi juicio y de acuerdo con las evidencias de la vida diaria, de las prácticas de lectura y escritura, de los mismos procesos de enseñanza y aprendizaje, pues llegaron para quedarse de manera definitiva. Entonces lo que se va a producir en las próximas décadas es una coexistencia, que yo espero que sea una coexistencia pacífica, una coexistencia creativa y que no nos genere, digamos, una actitud neurótica o de resistencia frente a los cambios, sino que al contrario podamos incorporar todas estas herramientas a la educación y de hecho nos toca hacerlo porque ya esto es algo que no se puede detener. Es cómo hacer una apropiación creativa y crítica de todas estas herramientas, de todas estas estrategias para poder optimizar los procesos de educación. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial y todo esto de las plataformas, de las nuevas modalidades de inteligencia pues a las que estamos expuestos en este momento? Entonces, en definitiva, son cambios irreversibles y definitivos a los cuales debemos adaptarnos y quizá moldearlos de acuerdo con nuestras necesidades como profesores y ciudadanos. Mi punto de vista es que de pronto el temor, la resistencia, puede hacer que nos adaptemos mal a los cambios, que no los podamos aprovechar en beneficio de la educación y de nuestros estudiantes. Y en particular, por ejemplo, nosotros como profesores de lectura y escritura en la educación superior y en la educación media, estamos siendo muy retados por la manera como los estudiantes están leyendo y escribiendo al margen de lo escolar, al margen de lo educativo, lo que llamaríamos sus prácticas vernáculas de lectura y escritura, que para nosotros no dejan de sorprendernos la manera como ellos están haciendo sus trabajos. A veces sentimos que eso para nosotros puede ser una burla, nos planteamos cuestiones y dilemas éticos, el tema del plagio, etcétera, etcétera, que estamos formando una generación de personas totalmente sometidas a las tecnologías digitales. Y claro, estos riesgos existen, estos riesgos están allí a la orden del día y no podemos descartarlos tampoco. Pero si adoptamos una postura de resistencia, de temor, de miedo, considero que podríamos tener desencuentros muy profundos y convertir las prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura en procesos, digamos, muy fragorosos, muy dispendiosos. Entonces, estamos experimentando una extraordinaria diversificación de los géneros discursivos, una intensa hibridación de las prácticas textuales
en las cuales la escritura se ve retada, pero al mismo tiempo complementada y ensanchada por diversos soportes audiovisuales y multimodales, audio, video, etcétera. Bueno, aquí la imagen de inteligencia artificial me tapa un poco la diapositiva, pero la comunicación, el audio, el video, las plataformas, todo lo que es inteligencia artificial, pues constituyen ya elementos de la multimodalidad que permiten, digamos, validar la hipótesis de Günter Kress hace algunas décadas de que la preeminencia de la escritura será cada vez menos poderosa y que la escritura estará acompañada ya en forma permanente por dispositivos y herramientas multimodales. Eso lo planteó Günter Kress en algunas de sus obras fundacionales y pues habló de la necesidad, digamos, de reconocerlo. También planteó una idea interesante y es que el tema de la escritura tal como la conocimos nosotros hasta hace algunas décadas, la escritura estandarizada o la escritura académica va a seguir, pero fundamentalmente en las instituciones de educación superior. Pero aún así, ya con la irrupción de la inteligencia artificial, pues ya vemos que ya rompió las fronteras también de la educación superior. Ya en las prácticas de enseñanza en el aula vemos que la inteligencia artificial entró de manera definitiva en el aula universitaria. Yo creo que ya podríamos pasar a la próxima diapositiva. Gracias. También, pues, estas nuevas prácticas están, digamos, en el centro de la actividad discursiva de nuevos sujetos, no solo los estudiantes, sino que por la misma diversificación de las prácticas de lectura y escritura, del discurso educativo, pues ahora encontramos personas como los influenciadores, los youtubers, los tiktokers, los gamers, comunidades de fans, los edutubers, etcétera, que tienen sus propias identidades étnicas, sociales, culturales, antropológicas, políticas, al punto de obrar como tribus urbanas prácticamente, tribus que luchan por ser reconocidas, por participar del mercado cultural, del mercado simbólico, por tener un pedazo de la torta mediática y que nos acompañan en el día a día. Y frente a lo cual, pues el discurso académico es uno y no el único ni un discurso hegemónico. Entonces, como ven, eso para nosotros es un reto muy fuerte porque de alguna manera estamos abocados a mirar toda esta actividad discursiva porque los niños y los jóvenes que están llegando a nuestras aulas beben de esta cultura. Los niños y los jóvenes tienen en el discurso, digamos, de las comunidades de fans y de todos estos sujetos, la razón de ser de sus intereses, de sus motivaciones, y el discurso para ellos, el discurso académico puede ser un discurso extraño, un discurso completamente novedoso. Por supuesto, hay que llegar a él porque es la misión de la universidad, es la misión del discurso educativo, que el estudiante se apropie también del discurso académico, pero entramos en una fase de negociación, de articulación con todos estos nuevos discursos y con todos estos nuevos sujetos. Claro, lo cual plantea para nosotros más trabajo, ¿no? Más retos. Y también está en juego, digamos, el interés y la motivación de los estudiantes. Ya es completamente normal ver a los estudiantes conectados a las redes sociales en una clase nuestra, completamente conectados al WhatsApp, al TikTok, mirando videos. ¿Y vamos a entrar a pelear con ellos o vamos a entrar a negociar? Hay actitudes prohibicionistas, ¿no? Ustedes saben que Francia, que España,
están prohibiendo en muchas de sus comunidades y estados el uso del celular. En Estados Unidos también se están adoptando políticas restrictivas de prohibición de las redes sociales, pero eso es luchar contra una realidad, contra una identidad de los jóvenes actuales, frente a lo cual se puede producir un mayor sinsentido del discurso educativo, un mayor sinsentido de lo que es la vida en las escuelas y en las instituciones de educación superior. Es para evaluar qué está pasando. Claro, hay momentos en que como educadores nos desesperamos de ver un estudiante conectado y adoptamos posturas, digamos, de autoridad. Bueno, usted vino a estudiar, usted vino a preparar, a interactuar con sus compañeros y no va a mirar las redes sociales. Y esto genera una tensión muy fuerte que puede dar al traste con el objetivo fundamental nuestro, que es precisamente que haya procesos de aprendizaje, de conocimiento, que haya construcción de saber, reconocimiento de identidades y que haya un discurso, una significación y una comunicación con sentido, una comunicación significativa. Entonces, estamos inmersos pues en una proliferación de plataformas y redes sociales que nos recuerdan la imagen de una torre de Babel mediática y discursiva. Si a esto le añadimos la desinformación, los discursos de odio, la manipulación, los deepfake, todos estos fenómenos de manipulación de la verdad, de tergiversación del discurso científico, pues el panorama se torna muy, muy complejo, muy retador. Y como les decía yo ahorita, no es para asustarnos, ni mucho menos, sino para asumir toda una cantidad de cambios y de nuevos retos. ¿Me siguen, cierto? ¿Han escuchado la presentación bien? Claro que sí, Alfonso, sí. Bueno, perfecto. Gracias. Sí, Joan Sebastián me colabora con... Ya estamos finalizando esta parte para pasar a la charla, que es muy importante. Yo creo que algo clave en este momento es poder conversar, poder abrir la discusión, y por eso tan interesante este espacio. Y reitero mi agradecimiento pues por poder expresar una voz, un discurso sobre este tema. Bueno, en este contexto, pues conceptos que fueron tan estables como el de lector, el texto y el contexto, se ven retados de manera digital por la revolución digital, el chat GPT y la IA, la inteligencia artificial. Estos cambios abren nuevos desafíos y plantean nuevas aproximaciones epistemológicas a la enseñanza en general y a nuevas alfabetizaciones o alfabetizaciones múltiples en particular. Estamos ya, digamos, en un día a día que nos reta a pensar no en una sola alfabetización, sino en múltiples alfabetizaciones, en múltiples discursividades. Y en particular nos lleva también a pensar en qué medida la inteligencia artificial nos puede aportar en muchas de las tareas y subtareas que desarrollamos nosotros como profesores, ¿no? En China, ustedes saben, es un país con unos desarrollos tecnológicos extraordinarios, pero también ocultados por la opacidad de unos gobiernos autoritarios, pues vienen desarrollando particularmente algunas plataformas y estrategias, como por ejemplo aplicaciones, ¿no? Como el sistema de aprendizaje adaptado Newton, que es un sistema que trabaja con miles, millones de datos producidos por la interacción entre los estudiantes y estas plataformas. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de analizar a partir de esos miles y millones de datos cómo es que están aprendiendo los estudiantes, en qué áreas del proceso de enseñanza y aprendizaje son más fuertes, cuáles necesitan ser revitalizadas,
cuáles necesitan ser fortalecidas. Porque ustedes saben que estas sociedades pues tienen unos desarrollos no solo extraordinarios a nivel tecnológico, sino que son sociedades que han concedido un papel muy importante a la educación como motor del progreso, no solo individual y social. Para ello las pruebas de estado son prácticamente una prueba de vida y muerte, porque se define el futuro de ellos y los padres, la sociedad en general, hacen apuestas muy fuertes porque a sus hijos les vaya muy bien en estas pruebas. Entonces, esta Newton, por ejemplo, es una técnica de gran escalado de datos para calcular un segmento específico de aprendizaje en línea que cada uno de los estudiantes inscritos está utilizando. Una vez que los estudiantes acceden a este curso virtual o tutorial a través del sistema, el motor de la plataforma monitoriza la manera como cada estudiante está utilizando la plataforma, su desempeño y sus estilos de aprendizaje. Incluso hay otra plataforma que mira los aspectos emocionales del aprendizaje de los sujetos. Mira hasta dónde está llegando esto, que eso es lo que de pronto nos produce un poco de más temor, ¿no? Cuando estas plataformas invaden nuestra privacidad y ya tocan con el tema de los sentimientos, de las motivaciones, ya sentimos que entramos como un poco en el terreno de lo apocalíptico, ¿no? De lo distópico, ese tema de que nos pueden introducir un chip, de que vamos a ser manipulados, de que vamos a ser robotizados. Y entonces son temores que son reales también, o sea, de los cuales no podemos, digamos, hacer caso omiso. Pero lo interesante es la reflexión epistemológica que nosotros podemos hacer. Entonces, fíjense que estas herramientas como la inteligencia artificial y esta herramienta Newton que están utilizando los chinos permiten, a través de esos millones de datos de las interacciones de los chicos en las aulas, medir sus estilos de aprendizaje. Que eso pues implica también, obviamente, políticas de control, políticas de monitorear, de robotizar la enseñanza y el aprendizaje. Pero es una realidad a la cual nosotros no podemos escapar. Entonces yo estoy ya finalizando. Yo creo que entro ya a la última diapositiva para entrar en el conversatorio. Entonces, finalizando, la escritura y la lectura académica requieren entonces una nueva epistemología, nuevas estrategias de aprendizaje. No se trata ni de banalizar ni de satanizar las herramientas como el ChatGPT y la IA. Al contrario, se trata de incorporarlas a las prácticas más estandarizadas que llevamos a cabo durante tantos años como docentes de lectura y escritura de diferentes niveles de escolaridad. Considero que más que señalar o acusar al estudiante por incursionar o usar activamente estas plataformas, de lo que se trata es de construir, de emprender con los estudiantes tareas conjuntas en las que se empleen el ChatGPT y la inteligencia artificial. Y yo creo que ya entramos a la última diapositiva para pasar a conversar, que me parece muy interesante. Entonces, vemos, por ejemplo, el fenómeno de los edutubers, profesores que han decidido montar toda su producción, sus clases y su didáctica a YouTube. Es un fenómeno apasionante porque muchos estudiantes se están valiendo de estas herramientas y de estos discursos para estudiar temas tan sofisticados como la fenomenología del espíritu de Hegel, y pues para hablar más sencillamente de cómo redactar el trabajo de grado, ¿sí? Para ya hablar en términos más concretos, ¿no? Y más terrenales, no tan, bueno, pues puse un ejemplo de pronto muy extremo. Pero yo finalizo entonces con una hipótesis de trabajo, y es que precisamente toda esta revolución digital y multimodal, de inteligencia artificial y todo lo que estamos viviendo, requieren el desarrollo del pensamiento crítico y la criticidad, y también de su incorporación o transformación radical en la formación docente. Es decir, cada vez necesitamos una mayor criticidad de nuestros estudiantes.
Este es un asunto que ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué lo tocaste solo al final? Lo dejo allí como una pregunta, como una posibilidad para seguirlo analizando, ¿vale? Entonces yo finalizo aquí ya la presentación y ya me gustaría escucharlos. Sé que Alfonso, tienes mucho muchísimas para gracias. comentar, para compartir tus propias experiencias. Con mucho gusto. Muchas gracias, pues voy a tomarme pues sería un poco es de recoger algunos de los asuntos que tú nos has comentado. Uno, pues el primero, rápidamente, como para hacer un resumen. Uno, la importancia que tiene lo que manifiestas acerca de los mitos y los mitos relacionados también con ese respeto que hay a la escritura en términos de Occidente, pero otras visiones que son igual de ricas que no le hacen el saludo a la escritura solamente, sino que revitalizan lo que tiene que ver también las culturas orales y todo lo que tiene que ver con las culturas indígenas y con los saberes, porque nosotros hemos centrado como que la escritura es lo máximo y solo el que tiene la escritura como poder es aquel que es elevado y tiene un estatus diferente. Entonces, ese asunto me parece muy interesante como tenerlo allí. El otro punto es acerca de los géneros discursivos y sí, cómo se difuminan, porque es un asunto de que tenemos unas construcciones como asumimos como estables y un momento a otro como que ya no es solo una característica de un género en particular, sino muchos géneros que implican una complejidad que está lejana también de la comprensión de nosotros, o sea, las personas que estamos estudiando, porque siempre va más rápido como la realidad que los estudios que se hacen. Y eso es un asunto como de a que te cojo ratón, pero cuando ya nosotros llegamos a estudiar, ya esto ha avanzado tanto que implica también unas miradas. El otro punto, pues los enfrentamos a los jóvenes como una generación que tiene unas vivencias totalmente diferentes, que requieren otros aprendizajes y que esos aprendizajes que requieren no solamente implican unas necesidades para ser seres humanos o sujetos democráticos o en espacios democráticos, sino que requiere también unos nuevos retos para la empleabilidad, unos nuevos retos para los nuevos trabajos, unos retos a los cuales ni nosotros mismos sabemos cómo estamos preparados, porque ya hoy en día los formatos no son los mismos formatos, los géneros no son los mismos géneros, las necesidades de los nuevos estudiantes, los egresados, ya no son las mismas, entonces hay egresados que ya no quieren permanecer en una empresa todo el tiempo, sino que quieren es tener trabajo en casa, más libertad, una generación que no está pensando en pensionarse, una generación que no está pensando en una cantidad de cosas que son generacionales definitivamente. El otro asunto que mencionas son esos nuevos roles y sujetos sociales que, claro, lo que nos muestra a nosotros esos roles, esas prácticas vernáculas y ese asunto de que la escritura es situada, la escritura tiene unos contextos y prácticas particulares y eso por eso no es homogénea, no es como unas características que impliquen una sola escritura. Hoy en día hablamos de escrituras, hablamos de prácticas de lectura y de escritura, hablamos de sujetos que están cruzados, ¿cierto? Por lo étnico, están cruzados por todas las características que tienen los sujetos. Entonces ya no es la mirada, hay una crítica también que se hace a Walter Ong, que la hace Virginia Zavala precisamente porque asume que Walter Ong, o ella le hace la lectura de Walter Ong diciendo de que es una sola mirada de Occidente, es una sola oralidad la que prima en esos textos o esos análisis, dejando de lado otras cosas. El otro punto, pues que tú lo dejas ahí en punta uno, tiene que ver con los desafíos epistemológicos y todo este asunto de qué hacemos como profesores. O sea, nosotros seguimos todavía dando los procesos de lectura y de escritura, seguimos dando el resumen, la reseña, el ensayo, seguimos parados como en esos géneros canónicos, que son géneros que, como diría Casani, son para permanecer en el espacio universitario o para responder a demandas universitarias. Entonces, todo lo que implica desafíos para el maestro, desafíos para los jóvenes también de aguantar un poco, y aguantar cuando digo es porque los jóvenes tampoco comprenden qué es lo que pasa en un salón cuando un profesor está trabajando de una manera y no le admite la vinculación de las IAS, no, o sea, es como lo que tú dices que pasa en otras situaciones, como en Francia, creo que mencionabas de prohibiciones Sí, que se España, hacen en sí, España, que están han haciendo adoptado una prohibiciones. prohibición.
Claro que no es el mejor camino. La prohibición no es el mejor camino porque estamos tapando el cielo con las dos manos, mejor dicho. Entonces, todo esto para entonces empezar y abrir la conversación con los colegas que muchísimas gracias porque están aquí. Algunos colegas bienvenidos de la Universidad de Tolima que se enteraron que tú ibas a participar y estaban muy emocionados y están hoy acompañándonos. Entonces, Gracias. abrimos el espacio para preguntas porque tenemos aquí a Alfonso, más que para que nos dé respuestas certeras, para hacer una discusión y quedar inquietos y empezar a revisar nuestras prácticas didácticas relacionadas con esto del uso de las tecnologías. Entonces, pueden aquí levantar la mano, aquí, o levantar, aquí por el chat pueden decir, o levantar también el micrófono. Aquí, mientras tanto, leo un comentario de Liliana Stritziro. Muchísimas gracias, profesor Alfonso, por la excelente y sugerente presentación. En el contexto de lo que usted señala, quisiera preguntarle acerca de las implicaciones para la evaluación de la escritura en un ámbito académico. ¿Qué tipo de elementos se deben considerar al respecto? De nuevo, mil gracias. Gracias, profesora Lidia. Bueno, yo pienso que la inteligencia artificial pues está desafiando tanto la epistemología como las mismas prácticas de evaluación. Digamos que en este momento hay un desencuentro entre los profesores y los estudiantes alrededor de los mismos procesos de redacción que ellos están llevando a cabo por fuera del aula con la ayuda de ChatGPT y de la inteligencia artificial. Tocaría, me parece a mí, establecer un diálogo más profundo con ellos, digamos, reivindicar, yo sé que muchos de nosotros lo hacemos, de escribir en el aula. Ya algunos de nosotros también estamos incorporando estas herramientas como en un proceso de aprendizaje colaborativo, yo decía, de co-construcción o de construcción conjunta con ellos, y también de mirar qué hay, digamos, ya en plataformas que permitan, por ejemplo, supervisar el proceso de escritura mismo. Acuérdense, por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos con las rejillas o trabajamos con las rejillas de evaluación para el tema del planteamiento del problema, para aspectos de la coherencia, de la cohesión, de la puntuación, del reconocimiento del público, de la audiencia, la citación, la intertextualidad. Yo creo que ya deben existir en el mercado algunas herramientas que permitan dar cuenta de cómo es que leen y escriben los estudiantes sus textos, pero por supuesto, pues eso implica una política de las universidades, recursos, y bueno, yo no sé, eso es algo pues que admite múltiples lecturas, porque ahí se necesita que las universidades inviertan recursos, apoyen el uso de nuevas herramientas para precisamente monitorear el proceso de digitalización y de incorporación de estas nuevas herramientas como la inteligencia artificial. Gracias, profe. Muchísimas gracias, mis chicas Lirán, por la pregunta. Aquí tenemos, bueno, voy a leer a Ana Judith, te doy la palabra y luego leo otra vez con lo que Lilian Andrés Guillermo nos está hablando. Entonces, Ana Judith. Sí, muy buenas tardes. Un cordial saludo, profesora Claudia y el profesor Alfonso. Me concentré mucho en su discurso, profesor, y hay un tema que yo creo que es una prioridad en los actuales momentos y es el tema de la alfabetización múltiple. Bien, estamos hablando de esa diversidad de medios tecnológicos en los cuales hay una sobresaturación de información en diferentes formatos. Sí. Pero creo que hay unos retos por abordar, por enfrentar, y uno de ellos es precisamente el rol de la docencia, el rol de la educación superior para generar esas competencias que permitan profundizar más sobre el uso asertivo, la capacidad de comprensión, de evaluación de los contenidos que hoy en día se presentan en diferentes formatos, sean audiovisuales, sean digitales, escritos, en imágenes, en fin. Creo que
En la misma medida, yo creo que hablar de este tema y sobre todo de lo que es la lectoescritura, si no seguimos afianzando ese potencial de poder analizar estos contenidos desde esa perspectiva de análisis crítico, reflexivo, creo que podrán existir esta diversidad de escenarios que nos están invadiendo con la inteligencia artificial, pero creo que es un reto que nosotros necesitamos seguir fortaleciendo en esos futuros profesionales porque es parte de la dinámica y son unos avances que están allí, que están, son una realidad, pero que realmente necesitamos contribuir a esa formación integral que realmente responda a esta tan demandada competencia de la lectoescritura. Entonces, pues me gustaría en el tema de la alfabetización múltiple, cuál es su perspectiva sobre la importancia de seguirse profundizando desde estos escenarios para que creo que en este colectivo que estamos acá reunidos, pues sigamos como que apostando a ese tema. Bien, gracias. Muchas gracias, Ana Judith. Bueno, sí, yo pienso que mi perspectiva de trabajo es una perspectiva que se fundamenta, digamos, en una dimensión sociocultural y crítica del discurso, del lenguaje. Por lo tanto, tengo una postura crítica frente a lo que ha sido la alfabetización tradicional en la institución educativa y por eso en mi trabajo le he dado tanto lugar a estas nuevas maneras de leer y escribir. Y, por supuesto, la incorporación de lo digital como un fenómeno completamente revolucionario, completamente revelador de un nuevo orden social, político y económico. Porque yo creo que esto también tenemos que verlo así, ¿no? Es la transformación de un orden social, político y económico que se replantea como una sociedad del conocimiento, como una revolución cognitiva también, como producto de los cambios que está experimentando la sociedad y sus modelos económicos. O sea, la revolución digital es una consecuencia de una revolución económica, de una transformación económica. Entonces, ya la manera como alfabetizábamos en la escuela tradicional o el modelo de alfabetización tradicional, pues ha estallado, ha volado por los aires, porque tú le hablas a un joven, a un niño, a un adolescente de géneros discursivos, de situación de enunciación, de coherencia y cohesión, y eso para él son problemas ajenos. Son problemas que él de pronto, pues sí, él ve que es la estructura de un texto. Yo no estoy queriendo decir que no haya que trabajarlo. Ese fue mi trabajo durante tantos años. Pero para el niño y para el joven, estos son discursos muy distintos a los La que él vive realidad. en el día a día, a los que él vive en su comunidad, el rap, el hip hop, todo lo que tiene que ver con YouTube, con el TikTok, es lo que él vive y lo que él disfruta, lo que lo apasiona. Entonces, eso le plantea a uno que Retos, ¿no? claro, hay que ir a ese discurso, a esas prácticas que tienen los niños y los jóvenes en estas redes sociales, porque en ellas ellos invierten mucho tiempo y mucha energía, ¿no? Mucha energía pulsional, digámoslo así, para plantearlo en términos como psicoanalíticos, ¿no? Una descarga de energía muy fuerte la que ellos tienen allí y que como educadores debemos mirar, ¿no? Debemos analizar. Todavía siguen siendo prácticas muy distanciadas en el discurso académico, ¿no? Estos fenómenos. Pero entonces hay que darle la oportunidad a esas nuevas alfabetizaciones, a mi modo de ver. Muchísimas gracias. Entonces voy a leer, Anita, muchas gracias. Voy a leer varias de las preguntas para que recojas allí y observaciones. Nos dice aquí entonces Andrés Guillermo, ¿qué opinión le merece la alfabetización transmedial para establecer el diálogo con los estudiantes? La brecha tecnológica y transgeneracional es amplia en muchos casos. Gracias. Luego hay una observación de Lidia.
De acuerdo, profe, es todo un desafío, especialmente por la introducción de estos nuevos textos y géneros híbridos. Hay muchas herramientas y la idea, como usted señala, no es satanizar, sino emplearlas para optimizar los procesos académicos. Entonces, Sí, la pregunta de Andrés Guillermo. gracias. La pregunta de Andrés Guillermo La la pregunta de repito, Andrés sí, Guillermo. que es ¿qué opinión le merece la alfabetización transmedial para establecer diálogo con los estudiantes? La brecha tecnológica y transgeneracional es amplia en muchos casos. Sí, yo considero que ya estamos viviendo en el día a día una alfabetización de carácter transmedial por el uso, digamos, de estos nuevos dispositivos digitales, por la incorporación de estas nuevas prácticas de lectura y escritura mediadas por dispositivos digitales. Ya estamos allí, pero siento que el proceso va a ser cada vez más revolucionario, que nos vamos a ver abocados a unos cambios, digamos, de pronto imprevistos para nosotros, eh, que por supuesto implican unos desafíos muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Y has tocado un punto, Andrés Guillermo, que es clave, ¿no? En un país como el nuestro, la brecha digital. Ese es un tema, pues, clave porque, pues, ya vemos la brecha digital, pues, esa carencia que tienen miles, millones de jóvenes en el país, de núcleos urbanos minoritarios y sobre todo en el ambiente rural para acceder a las tecnologías digitales y que se evidenciaron con la pandemia. Con la pandemia se puso de presente la enorme brecha digital que hay en Colombia y que hace que no tengamos un modelo democrático de educación, que sea un modelo muy segmentado, muy poco justo, ¿no? Modelo, modelo elitista todavía de educación para algunos sectores sociales y mientras no haya acceso de los niños y jóvenes del campo y de los núcleos urbanos a las tecnologías, a los procesos, al juego, a la actividad con estas nuevas herramientas y plataformas, pues la educación va a seguir siendo muy desequilibrada, no va a seguir siendo una educación democrática y no vamos a alcanzar la calidad, ¿no? Que es el objetivo, pues que todos nos hemos planteado, alcanzar una educación de calidad para una sociedad democrática. Gracias, Alfonso. Esa pregunta que genera o esa discusión que genera Andrés Guillermo, yo creo que es la pregunta de países enteros, porque esa idea de la tecnología como para democratizar el conocimiento está muy lejana de la realidad y definitivamente la pandemia nos mostró hoy en día que eso no tiene nada que ver. Y la misma tecnología por tecnología tampoco implica democratizar el conocimiento. El Exacto. profesor Andrés Torres nos dice, me surge una inquietud o la inquietud. La prohibición de la IA en la escuela es porque no se sabe cómo emplearla de forma estratégica para los aprendizajes o por qué tales recursos están entorpeciendo los procesos cognitivos que están asociados a las tareas tradicionales que se llevan a cabo antes de la CIA. ¿Qué estamos ganando? ¿Qué estamos perdiendo como sujetos a los que se les puede dar forma desde una perspectiva antropológica con el advenimiento de las IA? Sí, bueno, gracias Andrés, Fernando. Pues yo pienso que lo que hay es como una actitud muy ligada como al temor, ¿no? Nuestro como docentes, como comunidades en torno a la irrupción de la inteligencia artificial y de todas estas plataformas como el ChatGPT, porque ponen en discusión, digamos, el rol dominante de la escuela tradicional, el rol dominante del maestro y generan mucho temor en nosotros de, de pensar que, digamos, ellas van a desvirtuar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que el estudiante se va a volver pues, simplemente alguien que copia, alguien que mecánicamente reproduce el conocimiento, pero eso llevaría a pensar qué tipo de preguntas les estamos haciendo, que los reten a ellos, no solo a cortar y pegar, o simplemente darle una instrucción al chat GPT y copiar literalmente estos textos, sino que nosotros tendríamos que plantear preguntas,
textos que lleven a que haya un uso, digamos, más crítico y creativo de la inteligencia artificial. Pienso que la inteligencia artificial ya es una realidad con la cual debemos convivir. Debemos convivir, adaptarnos a ella y revisar, digamos, plataformas, herramientas, estrategias que nos permitan desarrollar procesos de lectura y escritura con los estudiantes, porque me recuerda el debate por allá de los años 60, 70, entre apocaliptos e integrados, ¿se acuerdan? De lo que plantea Humberto Eco. Y también en la antigüedad, ¿no? Cuando se produjo el advenimiento de la escritura, la desconfianza tan tremenda que hubo por parte de los antiguos, que eran personas que se habían alfabetizado en la oralidad, y cuando vieron que llegó la escritura, pues ellos empezaron a luchar y a denunciar que la escritura iba a hacer perder la memoria, que la escritura nos iba a volver mecánicos, que si le hablábamos a un libro, ese libro no nos iba a contestar, como dice Borges en su famosa conferencia del libro. Entonces, que lejos de ser un saber auténtico, la escritura es un saber artificial, que es algo que estamos viendo nosotros ahora, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial. Esa es mi invitación, Andrés Fernando. Muchísimas gracias, Alfonso. ¿Alguien más quiere preguntarte a viva voz? No hay preguntas en el chat. ¿Algún asunto relacionado o inquietud? Tengo la mano levantada. Ah, te ignoré, Sonia. Sí, Adelante. eso también pasa. Te escucho muy lejos. Te virtuales. escuchamos muy lejos. Te Sí, escuchamos muy lejos. Sí, no te escuchamos casi. Hoy están trabajando aquí los señores de proveedores de estos servicios de conectividad y entonces estamos subiendo, pero bueno, ¿mejor o no todavía? Sí, ahí. Ahí mejor. Bien. Bueno, Alfonso, mucho gusto saludarte. Me excuso porque no tengo todavía buena conectividad. Ay, perdón. Gracias, Sonia. Me Mucho tiempo encanta nos verte. veíamos. Sí, no nos vemos, Chao. todavía no nos vemos, pero aquí nos sentimos. Ahí escuchamos. Primero, agradecerte muchísimo tu participación. Con mucho gusto. Muy interesante digamos, este fenómeno que abordas y pues realmente a uno le quedan tantas preguntas, tantas reflexiones, pero puedo quizás ser insistente en alguna de las cuestiones que ya han tocado. Hubo un momento en que perdí la primera parte, pero a pesar de ello voy a plantear lo siguiente. Digamos que hay una postura sobre la escritura que hemos denominado académica, muy asociada a cierto tipo de prácticas propias de precisamente de la academia, de esa construcción de aprendizajes en el seno de comunidades disciplinares, ¿cierto? Creo que tú has hecho mención también a ello. Pero, claro, tú dices, y todos lo sabemos, lo sentimos, y quizás de manera indirecta o un poco más directa, eso depende del auditorio que esté aquí también, digamos, hay también esa vinculación a lo que tú has denominado las tribus, en las cuales han emergido una serie de prácticas escriturales muy particulares que precisamente, digamos, marcan diferencias de eso que nosotros llamaríamos la escritura académica, por lo menos en la educación superior, como tradicionalmente lo hemos visto. Sí. Pero a su vez, y aquí viene algo que para mí, digamos, es como el eje de la inquietud, resulta que las profesiones y las prácticas de escritura también relacionadas con las profesiones están siendo atravesadas por este fenómeno, digamos, tribal, de todo eso que tú has mencionado, de las comunidades de fans, de los youtubers, todos los generadores que llaman de contenidos. Sí. Pues, las profesiones están siendo atravesadas por ello, pero las profesiones a su vez están siendo permanentemente transformadas. Si le damos una mirada, por ejemplo, a hoy denominaciones de programas, uno va a encontrar un variopinto panorama de profesiones, muchas incluso que ya
hablan de investigador en inteligencia artificial, administrador, mercaderista con inteligencia artificial, en fin. Entonces uno empieza a preguntarse, bueno, pues Rita, ¿y esto qué es? O sea, ¿cuáles son no solamente las prácticas propias de la educación superior asociadas a los géneros canónicos en los cuales aprendimos, se supone que desarrollamos apropiamos ciertos códigos de comunidad, sino los que nos están demandando estas nuevas profesiones? Es que ahí están los retos y no sabemos cuáles son. O sea, cada día yo diría, empiezan a emerger nuevas prácticas profesionales que nosotros mismos a veces desde la academia desconocemos. ¿Cómo acompañar prácticas de escritura de estos jóvenes que están en un mercado porque ya lo están? Muchos están generando contenidos e ingresos desde muy niños. O sea, uno ve pelados que ya tienen sus canales a los 11, 12 y mucho menos, y luego llegan a la universidad con todo ese acervo, y resulta que cómo acompaña uno en una formación profesional que probablemente desconocemos, que no sabemos cuáles son las demandas en términos de escritura, cuáles son esos desafíos de construcción, negociación, intercambio de conocimientos, de saberes. Entonces, mi inquietud va por allí. ¿Cuál es, o sea, cómo hace uno como profesor universitario frente a todas estas emergencias y solapes que se van dando de estas tribus urbanas y no urbanas, de estos desafíos que las nuevas profesiones nos están imponiendo? ¿Tú cómo lo ves? Pues bueno, gracias por el aporte, muy interesante, que te haya referido al tema de las profesiones, de la formación disciplinar, porque precisamente el tema de la formación de nuevos profesionales está atravesado por estas nuevas dinámicas. Es decir, la academia ya no puede responder por sí misma a la formación de un perfil profesional tan amplio, tan diverso como el que piden, digamos, las empresas, las compañías, que requieren, por ejemplo, personas muy hábiles en la comunicación, no solo en el manejo, digamos, de las plataformas digitales, sino que sean capaces de interactuar, que uno ve los perfiles profesionales que se piden en las empresas, en las organizaciones, y se solicita personas que hablen y que se comuniquen muy bien, que sepan trabajar en equipo, que sean buenos oradores, buenos escritores. Se trabaja mucho la oralidad también, ¿no? Y fíjense ustedes que los periodistas, los, los médicos, las personas que trabajan, los profesores sin duda, todos necesitamos desarrollar cada día procesos de comunicación oral y escrita más diversos y sofisticados, más ricos, más variados para poder, digamos, dialogar con estas nuevas tribus urbanas, poder reconocer sus saberes, valorarlos e incorporarlos a lo que es, digamos, la construcción de modelos productivos, eh, porque eso es lo que demandan las empresas, ¿no? Las empresas ahora están requiriendo profesionales muy creativos, grandes comunicadores, personas excelentes en la comunicación oral y escrita. Y yo diría que la oralidad está cobrando muchísima fuerza. Imagínense el tema de los podcasts, el tema de todas estas plataformas de audio, por supuesto YouTube, para el tema de los influenciadores, los TikTokers, como herramientas de comunicación muy potentes con los cuales se comunican las nuevas generaciones y que también son utilizadas por las empresas para hacer mercadeo, porque quieren profesionales que sean muy buenos en el marketing, en el mercadeo, pues. Sí, yo creo que son retos interesantes que, que nos llevan a estar muy atentos. Y yo diría que a acompañar y a negociar. Acompañar y negociar, yo hablo mucho como de procesos de negociación entre el discurso académico y los discursos de las identidades de los niños y los jóvenes y los estudiantes universitarios. Un diálogo permanente, ¿no? Una conversación abierta, intensa,
muy significativa para que, digamos, los estudiantes puedan responder a estos desafíos, ¿no? Y, pues en términos de la formación profesional, pues sin duda los perfiles han cambiado muchísimo. Han cambiado muchísimo, muchísimo. Bueno, sí, gracias Sonia por la pregunta, Alfonso. Sí, efectivamente lo que dice Alfonso en relación a la pregunta Sonia, pues hoy en día lo que dicen los nuevos, la OCDE, todo el Banco Mundial, Interamericano, es que los perfiles de las profesiones se construyen con las empresas y eso empieza también a rayarle un poco a uno porque uno empieza, ¿cómo así que hace la empresa metida en la educación superior? Es complejo, pero lo que dice definitivamente estos documentos y las investigaciones hoy en día que se habla sobre cómo los planes de estudio se construyen a partir de microcredenciales o certificaciones y todo lo que dice el país acerca del marco nacional de cualificaciones como una manera de mirar las brechas con el sector productivo y cómo la educación tiene que mirar cómo logra que esos egresados y esos perfiles respondan a las demandas empresariales, que también es complejo por esa mirada también de la educación al servicio del mercado. Pero Sí. bueno, eso es otro tema complejo. Sí. Eso es otra discusión, Sí. pero tenerla uno como presente allí. Tú hablas también de la... Sin duda no se puede ignorar, ¿no? Que No sé, claro. el mercado plantea unos desafíos, las empresas, y que nosotros estamos formando también profesionales, que tienen que salir a conseguirse la comida. A comer. Cotizar. O sea, tienen que ir a... hasta donde puedan, ¿no? Exacto. Cuando le permite al mercado unos salarios decentes, bueno, en fin. La gente también tiene necesidades y pues en la medida en que uno pueda acompañar, pues qué pena que te interrumpí. No te preocupes, estamos para escucharte. Claro, eso es lo que se llama el avance social, que es una manera que uno diría, bueno, otros autores dirían que hasta dónde está el avance, pero es el avance social para poder que la persona adquiera o tenga un nivel adquisitivo que le permita sostenerse y vivir, que es lo que todos también queremos, aparte de un sujeto. Son derechos, ¿no? Son derechos. Por supuesto, es un derecho. Tú hablas de los nuevos consumos también, claro, estos nuevos consumos también hoy en día, pues también quitan ese mito fundacional que tú decías, son nuevos consumos, de los podcasts, de otras maneras de obtener el youtubers, ese autor que tú mencionas allí, tuve la oportunidad de leerme el libro, me parece muy interesante, porque ese autor lo que hace es una recopilación de experiencias de diferentes youtubers que son expertos en la materia, pero deciden cómo explicarle a los otros de una manera que se llamaría uno para dummies, de una manera más cercana, que comprendan aspectos teóricos y filosóficos que son complejos. Hoy en día, entonces, de acuerdo con lo que tú nos dices, muchas veces empieza a darle sentido a esa idea de pensar el profesor no como profesor que detenta el poder, sino como ese profesor orientador, que acompaña, que miras otro lugar del profesor. Entonces, en ese, para que nosotros cerremos el espacio, si no tenemos más preguntas, y para dejarte también, como dices tú, que acabas de estar en la recuperación, pues, y no abusar de ti, es gracias. ¿Qué consejo, no? A ti, gracias. ¿Qué consejos entonces le darías a ese maestro que está frente a 100 y pico estudiantes, 30 estudiantes? ¿Qué consejo le darías para trabajar con esto que hay, pero intentando también respetar la identidad de los jóvenes, que me parece muy bonito eso que dices, ¿no? Porque es que la escuela, como dice Cajiao, la educación está como de espaldas a la realidad. Y entonces está como una burbuja, Cajiao dice esa metáfora, me parecía bellísima, porque él dice, es que está como una burbuja y no pasa nada, y es más actual que cualquier cosa lo que menciona. ¿Qué consejo tú le darías a los profesores? ¿Qué recomendación que uno se lleva y pueda seguir reflexionando y cavilando sobre estos aspectos? Gracias, Claudia. Pues en primer lugar, pues como decía yo al principio, como tener una actitud desprevenida, una actitud tranquila, reflexiva, analítica y crítica frente a estos grandes cambios que estamos experimentando y que se van a profundizar. Ya incluso se habla de que algunas de las tareas de enseñanza y aprendizaje podrán ser asumidas por robots. Eso que parecía de pronto un poco chiste de que vamos a estar con robots o si vamos a ser reemplazados por robots, no deja de ser una profecía que en algún momento se puede cumplir. Ahora, no sabemos qué tipo de tareas van a ser asumidas por robots. Por ejemplo, el tema de la sistematización de las notas, que siempre nos cuesta tanto,
sistematizar. Bueno, ahora pues obviamente las plantillas de Excel, pero llegarán herramientas más sofisticadas. Yo pensaría en una actitud como reflexiva, como analítica, pero al mismo tiempo de acción, de empezar a mirar qué vamos a hacer, qué podemos hacer para incorporar todas estas herramientas a los procesos educativos. Y en el caso nuestro en particular, yo sé que muchos de nosotros trabajamos lectura y escritura, enseñamos lenguas, cómo poderlas incorporar a la enseñanza de nuestras disciplinas, ¿no? Y por supuesto que también sirvan para profesores de otras áreas, de otras disciplinas también, de conocimiento. Querido Alfonso, muchísimas gracias por la reflexión, por el espacio, por tomarte el tiempo también de compartir tus experiencias acerca de esto que es tan actual. Muchas gracias a Ana Judith, a Ana Milena, a Almínsula, a Liana, a Lirian, a Natalia, a Osvaldo, a Sonia, a Yadira, que nos acompañaron hasta el final. Muchísimas gracias. Sí, participar. No sé si me extendí mucho, pero bueno, estos temas son apasionantes, la verdad. Son apasionantes y esperamos tenerte en otro espacio también y seguir conversando acerca de este asunto y tenerte aquí. O sea, las tecnologías son buenas, pero definitivamente el face to face como que todavía sigue cautivando. Sí, claro. No, yo espero estar ya más recuperado para tener un encuentro presencial. Y gracias también por, pese a que estar en convalecencia, pues acompañarnos. Muchísimas gracias. Muy buena noche para todos y todas y nos vemos dentro de un mes en el próximo seminario que tenemos invitada a Karen. Gracias a todos. Bueno, que te recuperes y que te recuperes. Adiós, nos vemos. Gracias.